Hola y bienvenidos. Hoy, vamos a compartir una historia que la verdad nos lleva de viaje, ¿no? De Guatemala a Estados Unidos, tejiendo décadas, fronteras y la increíble fuerza de la memoria. Sí, a ver, imaginen esto, aprender un oficio, uno complejo, casi como un secreto familiar, ¿no? En la infancia. Y luego, muchísimos años después, en un país completamente distinto, Totalmente distinto, ¿sí? reconstruir la herramienta clave para ese oficio basándose solo en recuerdos. Es que es una imagen muy potente, ¿sí? Hablamos de Armando Sosa, un guatemalteco originario de Salcajá, en Quetzaltenango. Una tierra, por cierto, con una tradición textil muy, muy profunda. Ujú. Y lleva más de 30 años ya viviendo en New Jersey, en Estados Unidos. Exacto. Y lo que de verdad nos enganchó de su historia, que conocimos leyendo un artículo, creo que era de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com. Eso es. Es como Armando aprendió el arte del telar de cintura. Ya sabes, ese telar de madera tan tradicional. Sí, el de toda la vida. Pues viéndolo y ayudando a su padre, Pedro Margarito de León. Él creció en Salcajá y recuerda que en su niñez, pues, casi el 90% de la gente de allí vivía de hacer tejidos. Imagínate el ambiente. Claro, una habilidad que, digamos, absorbió desde niño casi sin darse cuenta. Y no se le borró ni con el tiempo ni con la distancia. Décadas más tarde, ya en Estados Unidos, y ojo, después de haber pasado por trabajos muy diferentes, Sí, nada que ver. ¿Mm? Sintió esa necesidad, como un impulso profundo, de volver a tejer. Y aquí viene lo asombroso. Sin planos, sin guías, solo con lo que guardaba en la memoria, construyó un telar, idéntico al que usaba su padre. Totalmente de memoria. Es impresionante, de verdad. Y fíjate, su dedicación y su talento tuvieron un reconocimiento muy notable. Fue el primer artesano en recibir un premio oficial a las artes folclóricas que otorga el estado de New Jersey. casi nada. Así que hoy, pues eso, vamos a explorar los hilos de esta historia. Una historia de resiliencia, de memoria cultural y, por supuesto, de arte. Preparaos porque aquí es donde la trama se pone de verdad fascinante. Venga. Bueno, pues entremos en materia. Viajemos un momento a Salcajá, año 1953. Armando cuenta que tuvo, y cito textualmente, la suerte de nacer casi a la par de un telar. Qué bonito eso. Describe un pueblo donde el sonido de los telares era constante, ¿sabes? Parte del aire que se respiraba. El tejido no era solo un trabajo, era una forma de vida de la comunidad. Ujú, ese contexto inicial es clave, yo creo, para entender toda su trayectoria. El oficio no fue algo que aprendiera, digamos, formalmente en una escuela, sino algo que vivió desde siempre. Su padre, Pedro Margarito de León, era tejedor. Claro, Y Armando desde muy pequeño pues participaba. Quizá empezaba con tareas que parecen menores, ¿no? Como preparar los conitos de hilo para las lanzaderas. lo típico de los niños, ayudar en lo que pueden. Exacto, pero esa participación temprana, ese estar ahí, viendo, escuchando, ayudando, eso es lo que graba el conocimiento artesanal de una forma casi imborrable, ¿sabes? Más allá de la instrucción directa. Es un aprendizaje, pues eso, orgánico, por inmersión total. Pero bueno, su infancia también estuvo marcada por una pérdida muy, muy dolorosa. Su madre, Orfania Sosa, falleció cuando él tenía solo 9 años. Era muy joven, solo 35. Uf, qué duro. Él mismo dice que eso lo marcó profundamente y, claro, cambió toda la dinámica familiar y su propio camino. Sin duda. Él usa una expresión muy gráfica. Dice, la vida se hizo cuesta arriba. La ausencia de la madre, y súmale que el padre necesitaba dedicar horas y horas al telar para sacar adelante a la familia, Claro, para poder comer. pues significó que Armando tuviera que dejar la escuela. Solo pudo completar hasta segundo grado. Y esta interrupción de la educación formal es un factor que vemos a menudo, ¿verdad? En historias de personas que luego buscan oportunidades en otros lugares, a veces migrando. Sí, la falta de estudios limita mucho las opciones en el lugar de origen. Claro. Y esa búsqueda de un camino propio empezó relativamente pronto. A los 17 años, tomó una decisión muy fuerte. Relata que su padre tenía problemas con la bebida y que, bueno, después de una conversación donde sintió que no le hacía caso, pues simplemente hizo una bolsa con un par de camisas y se fue a la capital.
con 17 años. Sí, sí. Describe esa partida en una madrugada fría, con niebla. Es una imagen muy visual de ruptura, pero también de determinación, ¿no? Totalmente. Es una imagen que simboliza las dos cosas. Un quiebre con una situación difícil y el inicio de una búsqueda personal, de autonomía. Llegar a Ciudad de Guatemala fue empezar de cero. Claro, imagínate. Consiguió trabajo repartiendo pan, con turnos por la mañana y por la tarde. Y fíjate qué interesante, se apuntó a la escuela nocturna. Ese impulso por retomar la educación que había perdido seguía ahí. Qué bueno. Y en la capital, de una forma un poco inesperada, el tejido volvió a cruzarse en su camino. Vio un anuncio en el periódico. Ajá. Buscaban tejedores para un taller en la zona 1. Fue a probar suerte y allí se encontró con algo sorprendente. Sí, se encontró con dos tíos suyos, primos de su madre. Resulta que ellos trabajaban en ese taller. Allí hacían servilletas y otros textiles que vendían sobre todo a turistas, ¿sabes? Ah, mira. Así que volvió a conectar con el oficio familiar, pero en un contexto distinto. Ya era urbano, más enfocado al mercado turístico. Esto ocurría más o menos en 1970. Y ese taller, además de reconectarlo con el tejido, le abrió una puerta totalmente inesperada hacia el exterior. Correcto. Una organización que promovía el intercambio comercial entre Guatemala y Estados Unidos los invitó a participar en una feria de artesanías en Texas. Anda. El dueño del taller eligió a Armando y a su primo para ir. Viajaron, montaron su puesto y cuenta que vendieron absolutamente todo lo que llevaron. Qué éxito, ¿no? Sí. Ese primer éxito fue el comienzo de otros viajes a ferias en Estados Unidos, como San Diego, Washington D.C., siempre llevando y mostrando los textiles guatemaltecos. Parecía el inicio de una carrera en la exportación de artesanías, pero la vida de Armando dio otro giro, ¿verdad? Sí, otro más. Dejó el taller de tejido y se fue a trabajar a una fábrica de muebles, Muebles Chumen, que a primera vista pues podría parecer un desvío total de su camino, ¿no? Totalmente, sí. Pero aquí vemos algo fascinante, cómo las habilidades y las experiencias, aunque parezcan que no tienen conexión, pueden acumularse y resultar cruciales más adelante. Eso es muy interesante. En esa fábrica de muebles, aunque no era su oficio principal, Armando observaba con admiración el trabajo de los maestros carpinteros. Aprendió técnicas, el manejo de herramientas, la lógica de construir con madera. Claro, se fijaba. Esa experiencia en carpintería, que en ese momento no tenía nada que ver con tejer, se convertiría años después en la pieza clave que le permitiría reconstruir su telar. Es un gran ejemplo de cómo las trayectorias laborales no siempre son lineales y cómo habilidades diversas pueden converger de forma, inesperada. Totalmente. Y tras esa etapa, llegó la decisión de emigrar ya de una forma más definitiva. Él menciona que había viajado a Estados Unidos unas 10 veces para las ferias, pero que en 1993 la situación económica en Guatemala se puso muy difícil. La cosa se complicó. Fue entonces cuando decidió irse a buscar trabajo de forma más estable, y se estableció en New Jersey. Y el comienzo en New Jersey fue, pues como para tantos migrantes, un desafío. Empezó con trabajos no cualificados, lavando platos, limpiando suelos, muy lejos del arte textil que conocía. Claro. Sin embargo, esa idea, ese deseo de volver a tejer, de tener su propio telar, parece que nunca lo abandonó del todo, ¿sabes? Era como una semilla que había quedado ahí latente desde sus años en Salcajá. Él lo describe muy bien. Dice que la idea le daba vueltas en la mente. Y cuenta algo muy gráfico, que al ir y venir del trabajo pasaba por una ferretería y veía reglas de madera y para él era casi como ver el telar desarmado. ¡Qué conexión tan profunda! Es increíble. La memoria visual y casi táctil del telar estaba intacta después de tantos años y experiencias tan distintas. Sí. Es una manifestación brutal de lo que llamamos memoria encarnada o memoria corporal. El conocimiento del telar no estaba solo en su cabeza como un concepto abstracto, sino grabado en sus sentidos, en su percepción del espacio, de los materiales. Y un día esa idea persistente se convirtió en acción. Buscó un espacio donde pudiera trabajar y empezó la tarea monumental de reconstruir el telar, pieza por pieza. Guiado únicamente por esos recuerdos de infancia y juventud y apoyándose, claro está, en las habilidades de carpintería que había adquirido en la fábrica de muebles. Es un acto que combina una memoria prodigiosa con una voluntad de hierro. Y no estamos hablando de un mueble simple, ¿eh?
Construir un telar de cintura tradicional de madera, con todas sus partes móviles, los mecanismos precisos, es complejo. Complejísimo. Le tomó casi 6 meses, dedicándole sus ratos libres después del trabajo. Él mismo menciona que lo más difícil fue fabricar las abiaduras. Las abiaduras, que en términos más técnicos podíamos relacionar con los lizos o el peine, según la función específica. Ajá. Son esas partes súper intrincadas por donde pasan los hilos de la ordimbre y que permiten levantar unos hilos y bajar otros para crear el dibujo, el patrón del tejido. Son absolutamente cruciales para la tensión correcta del hilo y para la definición del diseño. Claro, es el corazón del telar, casi. Exacto. Que lograra recrearlas de memoria, sin un modelo físico delante, demuestra un entendimiento profundísimo, casi intuitivo, de la mecánica y la ingeniería del telar. Un conocimiento adquirido no en un manual, sino en años de observación y práctica directa junto a su padre. Es alucinante. Y una vez que tuvo el telar construido, no se quedó ahí, ¿eh? No fue solo un ejercicio de nostalgia. Empezó a tejer de nuevo. Se puso manos a la obra. Y lo interesante es que no se limitó a replicar los diseños tradicionales de Salcajá. Comenzó a fusionar esa base tradicional con sus propias ideas creativas, con tebas que reflejaban su experiencia de vida, actual, su vida como migrante en New Jersey. ¡Qué bueno eso! El telar, como él mismo dice, se convirtió en su lienzo para expresarse. Y ese renacimiento artístico, esa fusión de tradición y creación personal, no pasó desapercibida en su nueva comunidad, ¿sabes? Su trabajo empezó a llamar la atención de otros artistas y de organizaciones culturales locales en New Jersey. Claro, algo tan auténtico. Y todo esto culminó en un reconocimiento muy especial y muy significativo en el año 2016. Exacto. El Consejo de las Artes del Estado de Nueva Jersey, el New Jersey State Council on the Arts, le otorgó un reconocimiento como artista folclórico del Estado. Fue un hito, porque fue el primer migrante en recibir una distinción así en esa categoría. Fíjate, qué importante. Incluso se hizo un pequeño documental sobre él y ese momento. Esto no solo valida su enorme habilidad técnica, sino que también reconoce el valor cultural que él, como portador de una tradición ancestral guatemalteca, estaba aportando a la diversidad cultural de New Jersey. Es un reconocimiento fundamental por varias razones. Primero, valida el arte popular o folclórico al mismo nivel que otras formas de arte, que a veces se menosprecia un poco, ¿no? Sí, totalmente. Segundo, celebra la contribución cultural de las comunidades migrantes. Y tercero, para Armando personalmente, debió ser una reivindicación enorme de ese camino tan largo y a veces tan difícil. Desde luego. Además, este reconocimiento le abrió puertas para compartir su saber. Ha dado clases de tejido a través del programa de artes folclóricas y ha expuesto su trabajo en lugares como galerías e incluso en espacios comunitarios como una iglesia presbiteriana en Princeton. Se convirtió de alguna manera en un embajador de su cultura a través de su arte. ¡Qué bonito! Hoy Armando Sosa tiene más de 70 años y sigue activo, dividiendo su tiempo de una manera muy particular. Por un lado, trabaja en un taller de enmarcado. Fíjate cómo vuelve a aparecer esa habilidad con la madera aprendida en Guatemala. Es verdad, todo conecta. Y por otro lado, dedica un par de días a la semana a su pasión, el telar. Y cuenta que a veces le toca enmarcar sus propios tejidos, es cerrar el círculo creativo completo. Esa dualidad es muy interesante. El trabajo de enmarcado le proporciona un sustento estable, aplicando una habilidad práctica. Y el telar es su espacio de libertad creativa, de expresión artística pura. Su refugio, quizás. Sí. No solo crea sus propias piezas, sino que también colabora con otros artistas, tejiendo diseños específicos para ellos, que luego se exhiben en galerías o en residencias privadas. Él describe la emoción profunda que siente al ver el resultado final de una pieza tejida por sus manos. Dice que a veces hasta las lágrimas. Hombre normal. Es la conciencia del origen de esa creación. Nace de su memoria, de su habilidad, de su historia personal. Es muy potente. Y hablando de historia y de futuro, a pesar de todo lo logrado, Armando menciona que aún tiene un gran sueño pendiente. Sí, lo menciona claramente. Su anhelo es obtener su estatus legal permanente en Estados Unidos. No tanto por una cuestión económica, dice él, sino por la libertad de poder viajar. Claro. La libertad de movimiento. Específicamente, sueña con poder ir a Guatemala para la Semana Santa, una época de gran significado cultural y familiar para él. Poder visitar a los parientes que aún tiene allá, y luego poder regresar a New Jersey, a la vida que ha construido. Poder ir y volver.
Simplemente. Exacto. Incluso menciona la idea de traer trabajos de otros artesanos de Guatemala para mostrarlos en Estados Unidos. Es ese deseo tan humano de poder conectar libremente con las raíces sin tener que renunciar al presente que has construido. La verdad es que la historia de Armando Sosa es como uno de sus tejidos, compleja, llena de hilos de diferentes colores, de texturas, hilos de memoria, de resiliencia ante las dificultades, de una capacidad de adaptación increíble. Ujú. Y sobre todo de arte. Un viaje que va de Salcajá a New Jersey, de ser un niño ayudante en el telar de su padre a ser un artista folclórico reconocido en un nuevo país. Es una trayectoria que inspira muchísimo, la verdad. Totalmente de acuerdo. Su vida nos muestra de manera muy concreta cómo una habilidad aprendida en la infancia, ligada a la cultura de origen, puede transformarse en mucho más que un oficio. Puede ser un ancla de identidad en medio del desarraigo, ¿no? Una fuente de fortaleza personal Sí, un pilar. y un canal para la expresión creativa y el reconocimiento en un entorno completamente nuevo. El telar de Armando no es solo un conjunto de maderas e hilos, es un puente vivo que conecta su pasado con su presente y un lienzo donde sigue, pues eso, pintando su historia. Y nos deja pensando en cuántas habilidades, cuántos conocimientos viajan con las personas migrantes, esperando una oportunidad para florecer, ¿verdad? Exacto. Gracias por acompañarnos en este análisis. Este relato inspirador demuestra que en cada migrante guatemalteco siempre hay un tesoro de valores, talento e historia. Aquí en soymigrante.com reconocemos las voces y los caminos de los guatemaltecos, dentro y fuera de Guatemala. Pero nuestra misión va un poco más allá, ¿verdad? A través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, la multiculturalidad, abren oportunidades económicas y contribuyen también a reducir la migración forzada. Se puede apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com.